La niñez no se toca. No se negocia. Y no se recluta. Con esta frase comenzamos este nuevo capítulo de la ProCuTV, el espacio institucional en donde les contamos a los colombianos lo que está haciendo esta entidad en la defensa de sus derechos. Hoy tenemos un programa especial en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos con un tema que nos duele y nos compromete: el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Y Carmen, comenzamos con este panorama desolador. Más de 1.100 denuncias han sido puestas en los últimos 30 meses por reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Los departamentos más afectados: Arauca, Cauca, Nariño y el Chocó. Los victimarios, como siempre, los grupos armados ilegales que insisten en involucrar a nuestros niños en una guerra absurda. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ha sido una constante en el conflicto colombiano y aún hoy representa un problema para miles de familias. En el año 2023 tuvimos 481 denuncias de reclutamiento forzado, pero en el 2024 se aumentó a 495 casos de denuncias. Estos números hay que cotejarlos con la siguiente información: detrás de cada uno de ellos hay una familia destrozada. Sobre esta problemática, la Procuraduría General realizó un evento muy importante para conmemorar el Día Nacional de los Derechos Humanos. La niñez sigue siendo una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, con graves impactos en sus derechos a la vida, a la educación y a la protección. En Antioquia, Cauca o Putumayo, las escuelas, que deberían ser espacios seguros, fueron blanco de reclutamientos, amenazas y la instalación de minas antipersonal. Cauca, Catatumbo y Arauca son, entre otras, las regiones donde más se está presentando el reclutamiento en la actualidad, pero también se presenta en las grandes ciudades. No es igual el reclutamiento de niños y niñas en el Cauca y si el niño o niña es indígena que en Bogotá o que en el Catatumbo. La Procuraduría General de la Nación identificó que falta articulación institucional frente al problema del reclutamiento y que además de rechazarlo, se requiere perseguir y capturar a los reclutadores. Durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Procurador General Gregorio El Has Pacheco pidió redoblar esfuerzos para erradicar este delito. La niñez no se toca, no se negocia y no se recluta. Con este acto simbólico, la Procuraduría envió un mensaje contundente: país que fuerza a sus niños a empuñar un arma, sacrifica su propio futuro. Las cifras de reclutamiento dan tristeza y duelen. Las cifras recientes son alarmantes. Según información oficial, en el año 2023 se registraron 481 denuncias de reclutamiento forzado de niños y de menores. En 2024 la cifra aumentó a 495 casos y en lo corrido de 2025 hasta el mes de agosto inclusive se han recibido ya más de 150 denuncias. Detrás de estos números se encuentran miles de historias truncadas, familias desgarradas y comunidades atemorizadas. El jefe del Ministerio Público, Gregorio El Has, ha sido enfático: no hay espacio para la indiferencia. Quiero ser claro y enfático: ninguna forma de violencia contra la niñez es aceptable. Toda forma de violencia contra la niñez es repudiable y es condenable. El reclutamiento forzado es un crimen de lesa humanidad que nos avergüenza como nación. Por eso, en cualquier escenario, el Gobierno Nacional debe incluir como punto no negociable la protección y el restablecimiento pleno de los derechos de los menores de edad que han sido víctimas del reclutamiento. Defendamos nuestros niños, solo así construimos una mejor sociedad. Colombia defiende a sus niños, la Procuraduría defiende a los niños de Colombia. Con niños armados no hay paz posible. La Procuraduría expidió una directiva nacional con lineamientos para alcaldes, gobernadores y entidades del Estado para que fortalezcan la prevención del reclutamiento. Este documento establece protocolos claros de actuación y mecanismos de coordinación interinstitucional. Ante las precarias acciones de prevención y resultados positivos para evitar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría pidió una directiva nacional para que las autoridades eviten el crecimiento de este terrible flagelo. Estos altos índices de reclutamiento
y ante, podemos decirlo, precarias acciones de prevención que hemos observado y la falta de articulación de la institucionalidad y el llamado que también nos hacen los tratados internacionales, los convenios internacionales en materia de infancia, frente a las acciones de prevención, atención de los menores que han sido víctimas de reclutamiento, la Procuraduría General de la Nación, ante el cambio de dinámicas del conflicto armado, también tenemos que actualizar las medidas de prevención y atención a nuestros niños y adolescentes, y por tal razón la Procuraduría General de la Nación hoy expide una directiva donde exhorta a las 19 entidades que hacen parte de la CIPRUNA, así como a todas las entidades del orden nacional y territorial que tienen el deber de proteger los niños, niñas y adolescentes del país. Las autoridades nacionales y regionales tienen el deber de tomar medidas efectivas para proteger a los niños de las terribles acciones de los grupos armados. Es necesario que trabajen de la mano para que estas acciones funcionen, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, para que identifiquen, filtren y analicen esos mensajes que están llegando a los menores a través de las redes sociales. A través de estos mensajes los captan, los reclutan, las enamoran a las niñas. Estuve hace 2 semanas en un centro de protección de niños desvinculado y la cantidad de niñas que estaban en este centro, la mayoría del Catatumbo y del Cauca, habían sido enamoradas por los actores armados. En Colombia, las mayores poblaciones afectadas por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes son las comunidades indígenas y la población afro, por lo que la Procuraduría solicita se destinen los recursos nacionales y regionales para programas de prevención del reclutamiento de los niños en Colombia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió que el reclutamiento sigue siendo una de las violaciones más graves en el conflicto y pidió al Estado colombiano fortalecer la presencia institucional y garantizarles a los niños que estén en su escuela y no en la guerra. Asegura la Organización de Naciones Unidas que la niñez sigue siendo una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, con graves impactos en sus derechos a la vida, a la educación y a la protección. Entre 2022 y 2024, la Oficina de Derechos Humanos recibió 788 denuncias de violaciones contra niñas, niños y adolescentes, de las cuales verificó 658. De estas, 474 correspondieron a reclutamiento y utilización de menores. En los 3 primeros meses de 2025, recibimos 118 denuncias de reclutamiento, verificando 51, muchas contra niños y niñas indígenas, afrodescendientes, campesinos, inmigrantes. También hemos documentado ataques a escuelas y hospitales, así como restricciones al acceso humanitario. A esta situación se suman homicidios, lesiones, violencia basada en género, incluida la sexual, privaciones arbitrarias de la libertad, desplazamiento y desapariciones. Los grupos armados no estatales emplean múltiples estrategias: persuasión con regalos o dinero, engaños en espacios educativos o comunitarios, acoso sexual y cada vez más uso de plataformas digitales. Razón por la cual se hizo un llamado urgente a las autoridades. La oficina ha transmitido estas preocupaciones a empresas operadoras de redes sociales, recordando su obligación de respetar los derechos humanos según los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Si bien reconocemos los avances, la falta de moderación de contenidos y la ausencia de cooperación eficaz con Fiscalía y ICBF continúan exponiendo a las niñas a graves riesgos. La ONU valoró el trabajo preventivo de la Procuraduría General de la Nación y reconoció el avance de la política pública de prevención de reclutamiento en Colombia. La Procuraduría cumple un rol clave en su mandato preventivo y disciplinario, investigando acciones y omisiones de autoridades que no cumplen con su deber de prevención, atención y protección
de la niñez. Afirmando que esta práctica es un crimen de guerra, la Organización de Naciones Unidas reconoció avances en la política pública de prevención del reclutamiento, la ratificación de la Declaración de Escuelas Seguras y programas de atención a víctimas, entre otros. Escuchemos dos historias que reflejan la tragedia del reclutamiento y también la esperanza de quienes lograron recuperar su vida. Solo me decían, allá hay motos, allá hay carros, allá hay plata. Que no es la vida que ellos quieren tener, no es la vida que ellos miran, pueden mirar por redes, que se toman fotos, que suben, que con música, que están tomando sus mentiras. Colombia es un país marcado por la violencia y el conflicto armado. Aquí, 2 adolescentes fueron reclutados por la guerrilla y sus vidas cambiaron para siempre. Aquí comienza Falsas Promesas, las historias de Erika y Franklin. Usted va a tener su moto propia, le van a dar plata, y si usted alguna vez tiene su familia enferma, le van a dar dinero para que le mande a su familia. La guerrilla los llevó a la selva, pero ellos nunca perdieron la esperanza de escapar y reconstruir sus vidas. Yo tuve una historia muy difícil, que fue conocer la vida en cámara lenta. Ya estando en el grupo, usted conoce muchas cosas, es algo muy complejo, algo donde usted dice, uy, esto no es como lo pintan, esto no es como es, esto no es como lo que van, te reclutaron, usted estaba peleando contra el Estado porque es una rebelión, es algo que es una pelea boba que tiene Colombia. Erika fue convencida por una amiga que poco después murió a manos del grupo guerrillero. Demostraron ellos allá de que ella había estado como, digamos, había trabajado en conjunto con ese grupo que había matado a la comisión de nosotros. Y pues le hicieron consejo de guerra por eso. Y o sea, el mismo grupo en el que estábamos la mató. Y para mí eso fue muy duro, me desanimé completamente mucho tiempo, pero no podía hacer nada más. Erika está estudiando auxiliar de enfermería, pero quiere ser médico. Siento que me di la oportunidad y siento que antes quiero más, quiero seguir estudiando, quiero seguir superándome cada día más. Querer ayudar es lo que me apasiona, la verdad, y ahora estoy haciendo un técnico de auxiliar en enfermería, pero quiero ser médico. Mejor que estudien, que eso abre puertas grandísimas. El estudio, yo que no me gusta el estudio, yo miro que el estudio es muy esencial. Después de años de sufrimiento, lograron escapar y comenzar a reconstruir sus vidas, pero las heridas siguen siendo muy profundas. Que piensen bien las cosas, que entiendan que todo es diferente, que uno puede aprender muchas cosas acá, que uno es muy importante. O sea, yo acá me di cuenta que soy muy importante, que mi vida es importante. Yo no tengo por qué malgastar mi vida cuando sé que puedo llegar a ser médico y ayudar a muchas vidas más. No busquen la guerra toca tratar de acabarla, de que no siga el conflicto en Colombia. La delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, la familia y la mujer, doctora María Fernanda Rangel, está atenta para brindar a los adolescentes una respuesta institucional efectiva. En cumplimiento de su misionalidad, es necesario que tanto las entidades del orden nacional como territorial expidan planes de acciones anuales con el fin de tener unas acciones contundentes, pero como lo decía la consejera, enfocados en el territorio, porque todos los territorios son diferentes, las dinámicas de reclutamiento son diferentes y por ello deben hacer planes de acción anuales para contener este flagelo, así como también definir mecanismos institucionales en la aplicación de las políticas públicas, pero estas políticas públicas no sirven de nada si no tienen una financiación previa. La historia de estos 2 menores de edad nos recuerda la importancia que como sociedad tenemos para apoyar a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y puedan salir adelante con sus vidas.
En la Procuraduría se realizó un foro con expertos, gobernadores, magistrados, consejeros y académicos quienes debatieron sobre cómo prevenir el reclutamiento y el papel de las redes sociales. Las conclusiones son claras. Se necesita más oportunidades, más educación y más presencia del Estado en los territorios. En algunas zonas del país, el problema del reclutamiento es tan duro que muchos niños y niñas prefieren el suicidio antes que hacer parte de los grupos armados. Menores de edad prefieren suicidarse a ser reclutados. Esta fue una de las principales conclusiones del panel sobre reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que fue moderado por el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna. Una niña que a lo mejor ahora está obligada a actos de prostitución forzada o esclavitud sexual, un niño que está cargando un fusil a cambio de tener su mochila, su maletín para ir a la escuela. El comisionado de paz advirtió que este gobierno no negocia con grupos que tengan niños entre sus filas. En las mesas que tenemos actualmente, en las conversaciones que tenemos con los distintos grupos ilegales, una de las condiciones que estamos poniendo para que puedan sentar a dialogar es que no ejerzan violencia contra los niños y las niñas. Una advertencia a las familias. A través de las redes sociales se está enamorando a los niños y niñas para ser parte de estos grupos ilegales. Padres y madres tenemos que ver qué es lo que están consumiendo los niños en las redes sociales. El cerebro del adolescente es un terreno fértil para el reclutamiento. La gobernadora del Chocó reconoció que su departamento es uno de los más afectados por el problema del reclutamiento. Hoy la carne de cañón son los menores que están siendo reclutados. Hubo un momento en el que ese reclutamiento fue forzado en un porcentaje mayoritario. Hoy no lo es. La Procuraduría General liderará una mayor articulación del Estado frente al problema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Armonía y colaboración es la certeza tras esta reunión entre el Procurador General Gregorio Oljas y uno de los sindicatos de la entidad. Le preguntamos sobre el futuro de los concursos y manifiesta que ya vienen adelante y que dentro de poco tiempo se estarán produciendo las convocatorias respectivas para que el proceso se inicie a la menor brevedad posible, en la esperanza de que la mayoría de servidores que están trabajando en la entidad puedan mantener sus cargos en ella. Realmente estamos muy satisfechos con la reunión que tuvimos con el señor procurador porque nos aclararon ciertas dudas que teníamos, ciertas situaciones en las que muchos funcionarios de provisionalidad están con duda. Aseguran que se sintieron escuchados, lo que genera confianza en beneficio de todos los servidores públicos de la Procuraduría. Siempre ha sido una visión pensando en el capital humano generoso del señor Procurador General de la Nación, y desde luego que lo que nosotros tenemos es gratitud perenne con el doctor Gregorio Oljas por esa labor importante y fundamental, por ser una persona demócrata, abierta al diálogo y a mejorar siempre. Me parece muy bien que con beca cero, me parece súper importante y es lo que más resalto, la educación para todos los funcionarios. La preocupación por el bienestar laboral es compartida, lo que demuestra que el diálogo genera consensos. Es momento de nuestra sección de pedagogía. Conoce la Procu. ¿Sabías que la Procuraduría puede ayudarte a resolver conflictos sin pasar por juicios largos y costosos? Imagina que tienes un desacuerdo en un contrato de arrendamiento. El dueño quiere subir la renta y tú sientes que es injusto. En lugar de pelear o ir a un juzgado, existe una opción más sencilla y amigable. Acudir a la Procuraduría para iniciar un trámite conciliatorio. Solo tienes que radicar una solicitud de forma presencial en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional o a través de nuestra sede electrónica www.procuraduría.gov.co. Aquí, un tercero imparcial escucha a ambas partes, entiende sus preocupaciones y busca un punto en común, para que juntos puedan llegar a una solución justa y equilibrada. La conciliación es rápida, sencilla y te evita mayores conflictos. Además, te permite ahorrar tiempo y dinero. Así que ya sabes, la Procuraduría está aquí para ayudarte a conciliar. Y aquí, más noticias de la Procuraduría. Bueno, y llegamos a la ciudad de Cartagena,
Exactamente en el corregimiento de Tierra Baja, en la institución etnoeducativa de su mismo nombre. Aquí 800 niños son los protagonistas, con alimentación, con su bienestar, con todo lo que la Procuraduría ha sido garante para restablecer los derechos educativos. Aquí comienza la historia, la fuerza de un sueño, con los protagonistas de Tierra Baja. Igual los niños los teníamos de una sede en otra, no todos estaban en el mismo sitio porque la institución en esos momentos no contaba con las aulas para poder tener los niños en un solo sitio. La lucha por un lugar educativo digno es una historia que toca el corazón de cualquier persona que valore la educación como pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad. En Cartagena, una institución educativa que albergaba a más de 800 estudiantes en condiciones de hacinamiento, finalmente encontró la solución a sus problemas gracias al apoyo de la Procuraduría para la construcción de una nueva sede. Esos 300 estudiantes que yo encontré en el año 2015 perfectamente podían ser atendidos en estas 6 aulas que tiene la infraestructura original del colegio. Sin embargo, como la cobertura aumentó, nos vimos en la obligación de tener que arrendar espacios o en préstamos de espacios en el pueblo, hasta que ya la situación finalizando el año 2024 y durante este presente año 2025 se hizo insostenible porque no teníamos dónde atender los 750 estudiantes que el colegio tiene en la actualidad. El Consejo Comunitario fue clave en el tema, logrando unión entre padres de familias, estudiantes, administrativos y Ministerio Público. Muchas gracias a ustedes, a la Procuraduría, por estar muy al pendiente a que esto se hiciera realidad. Realidad de un sueño tierrabajero, de un sueño que teníamos muchos años de tener esta institución y sentimos que nuestros niños están orgullosos de eso. Pero ¿cómo se llegó a un diálogo? ¿Cómo se logró ese consenso entre las partes? Aquí se los vamos a contar con los protagonistas de esta historia. El 3 de junio, después de 10 años, recibimos esta nueva infraestructura escolar que en contraste con la que ocupábamos anteriormente, marca una significativa diferencia en cuanto a los ambientes de aprendizaje. Para el personero estudiantil es un gran logro que contribuye a una nueva forma de vida de los alumnos. Contamos con cosas que no contábamos por el poco espacio que teníamos en la otra infraestructura. Con esta tenemos cancha, tenemos una sala informática más grande, tenemos sala de ciencia, sala de arte, biblioteca, cosas que antes no contábamos en la otra institución. Desde la Procuraduría se hizo articulación y consensos de diálogo para lograr los resultados que ahora disfrutan los estudiantes. Decidimos intervenir a partir del mes de enero, articulando tanto a la administración distrital como al contratista, a la interventoría y a la supervisoría, a la rectora del colegio y sobre todo a la comunidad del Consejo Comunitario de Tierra Baja. Esto es una institución etnoeducativa que necesitaba ponerse en funcionamiento, ya que las condiciones en las que estaban los estudiantes recibiendo sus clases no eran las más apropiadas. Y es que hay unos pendientes de la dotación de la biblioteca, terminar de dotar los comedores, hacer la instalación eléctrica, y son unos temas en los que va a seguir insistiendo la Procuraduría Provincial de Cartagena. Quiero agradecer a la Procuraduría que tuvo el acompañamiento de la mano de la rectora que dio el 100%, si no es por ello, la verdad, que esta obra no hubiese sido posible, no tuviéramos todas las capacidades y los niños no tuvieran la oportunidad de tener un alimento caliente en sitio. Sirve esta oportunidad para presentar nuestros inmensos agradecimientos a la Procuraduría General de la Nación, porque no cabe duda que sin el concurso de esta entidad, esta obra no hubiese podido concretarse durante el presente año. Así terminamos esta historia, La Fuerza de un Sueño. Los esperamos para una próxima historia desde las regiones con la Procuraduría General de la Nación. Le damos paso a nuestra compañera Valentina Medina con la Procu Digital.
La Procuraduría General de la Nación está en las redes sociales. En Instagram nos encuentran en @Procuraduría. Esta semana el post más destacado es: el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, indicó que la niñez no se toca, no se negocia y no se recluta. En Facebook nos encuentran en Procuraduría General de la Nación. El jefe del Ministerio Público afirmó que realizar elecciones transparentes es el clamor de todos. En X nos encuentran en @PGN_col. El Hash Pacheco condenó las azonadas contra la fuerza pública y advirtió que sus promotores deben ser perseguidos y encarcelados. Recuerde que en nuestras redes sociales puede dejarnos sus comentarios y seguirnos para estar conectados con las noticias de la Procuraduría. Y como siempre cerramos este capítulo con arte y cultura en Procurarte. Hoy nos acompaña el artista Juan Pablo Pedraza con una obra que nos invita a reflexionar sobre la memoria y la paz. Con él nos despedimos, gracias por acompañarnos en este especial de la Procu TV. Y recuerden que la niñez no se toca, no se negocia y no se recluta. El Procurador General Gregorio El Hash Pacheco recibió de manos del artista Juan Pablo Pedraza una de las pinturas más emblemáticas de América Latina. Se trata de la imagen del libertador Simón Bolívar. El procurador agradeció el gesto con las siguientes palabras. Me complace mucho esta entrega de Juan Pablo hoy por lo siguiente. Estamos tramitando en el Congreso de la República la ley de los 200 años de fundación de la Procuraduría General. Lo hizo Simón Bolívar en una ley del 11 de mayo de 1830. Y entonces este óleo sobre lienzo va a quedar entonces como la pieza fundacional de lo que va a ser el Museo de la Procuraduría General, que es una parte de la ley que estamos tramitando. Por su parte, el artista que por estos días expone sus obras en el marco de la estrategia Procurarte se refirió a este acto en los siguientes términos. Ese regalo se trata de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy que se celebra el Día de los Derechos Humanos, qué mejor que hacerle un homenaje a nuestro libertador y pues rendirle también un homenaje acá a esta institución que hace una labor importantísima y pues dejar enmarcado este día con uno de mis trabajos, pues de verdad es un honor para mí poder estar acá y gracias a ustedes por hacer visible también esto que pasará a la historia. En el desarrollo de la estrategia Procurarte se han presentado 7 jornadas de exposición que le han dado la importancia y la visibilidad a los artistas colombianos. Con esta obra en el museo, mientras tanto la tendremos acá, vamos a inaugurar esa casa de arte de toda la gente de la Procuraduría General. Muchas gracias,